Saludos, ¿cómo estás? Te habla el pastor Elvis Díaz desde Pacific Press en esta sección que hemos titulado La Reseña. En esta sección de mi canal de YouTube la idea es entregarte una reseña de un libro semanal, un libro que me impresionó, que me gustó y que también quiero recomendártelo. Leer un libro es como hacer un viaje. Leer un libro es como conversar con el autor, entrar en su mente, estudiar con él un tema y crecer juntos. Mira, en el día de hoy, la reseña que quiero hacerte es acerca de este librito. Es pequeño de tamaño, pero es extraordinario, grande en contenido. Se titula Vive sin temor, de mi gran hermano y amigo, el doctor Jeury Ferreira. Mira, este es el libro de evangelismo de este año 2021 para toda la división norteamericana. Imagino que a lo mejor ya lo has tenido en tu mano, tal vez ya lo has estudiado, tal vez lo has leído o tal vez lo has compartido con alguien. Pero yo quisiera animarte a entrar en este mundo maravilloso de Vive sin temor. Mira, déjame comentarte un poco. En este libro, que me lo gocé, lo he leído ya varias veces, pero me lo gocé ya diagramado, ya impreso, ya todo bien arregladito. Mira, este libro, el doctor Ferreira estudia los principales temores de la raza humana, los principales temores de la humanidad y lo contrarresta con las soluciones bíblicas para estos temores. Mira, me impresiona mucho el estudio fino que hace el doctor Ferreira con relación al temor. Y es interesante porque él hace algunas acotaciones y algunas citas muy interesantes. Por ejemplo, cita con relación al temor y describe que el temor es una actitud muy peligrosa. Cita a Franklin Roosevelt cuando, enfrentando la Gran Depresión, dijo que de lo único que debemos temer es del propio miedo. Así que el miedo es una actitud muy peligrosa, es una actitud muy terrible que destruye la vida humana. Y luego entonces el doctor Ferreira pasa a estudiar los principales temores en cada uno de los capítulos, los 8 principales temores del ser humano. Y es interesante porque estos temores que presenta aquí, por ejemplo, el primero es el temor al rechazo. La búsqueda de aprobación. Mira, voy a leerte una cita directa. La búsqueda de aprobación llega a ser un problema cuando la necesitamos de manera excesiva y enfermiza. El ser humano tiene un problema y las estadísticas muestran, de acuerdo al autor, que uno de los principales temores del ser humano es temor a ser rechazado. Por eso el ser humano siempre está buscando a dónde pertenecer, siempre está buscando aceptación, siempre está buscando reconocimiento, porque el ser humano le teme a ser rechazado. Ahora, mira, hay una solución bíblica extraordinaria. Un Cristo maravilloso, un Dios todopoderoso que no nos rechaza. Mira, luego el doctor Ferreira pasa a estudiar el temor al fracaso, que es otro de los grandes temores del ser humano. El temor al fracaso es crucial. Mira, te lo leo. El temor al fracaso es un cruel tirano que lleva a sus víctimas, oye lo que está diciendo, que lleva a sus víctimas a una vida de cohibición y de retiro. Mucha gente ni siquiera intenta las cosas con miedo al fracaso, con temor a fracasar, con un miedo a fallar. Así que el temor a fracaso se constituye en uno de los miedos más terribles porque simplemente ni siquiera te deja intentarlo. Pero qué extraordinario es ver cómo el Señor dice que Dios nos ha dado una motivación para esforzarnos, para ser valiente, para vivir sin temor. A través de la vida de Josué, el doctor Ferreira nos plantea una solución extraordinaria para el asunto del miedo al fracaso. Mira, me gusta mucho la forma en cómo el doctor Ferreira analiza lo que es el fracaso. Las personas tenemos una percepción completamente distorsionada de lo que significa el fracaso. Y mira qué interesante, en la página 34 y 35 de su libro, él plantea eso. Fracaso no significa que somos unos fracasados. Significa que todavía no hemos tenido buen éxito. Fracaso no significa que no hemos logrado nada. Significa que hemos aprendido algo. Fracaso no significa que hemos sufrido el descrédito
crédito, significa que estuvimos dispuestos a probar. Fracaso no significa falta de capacidad, significa que debemos hacer las cosas de otra manera. Fracaso no significa que somos inferiores, significa que no somos perfectos. Fracaso no significa que hemos perdido nuestra vida, significa que tenemos buenas razones para empezar de nuevo. Fracaso no significa que debemos echarnos atrás, significa que tenemos que luchar con mayor ahínco. Fracaso no significa que jamás lograremos nuestras metas, significa que tardaremos un poco más en alcanzarlas. ¿Te das cuenta? Nosotros tenemos una distorsión en relación a la comprensión del fracaso. El fracaso no significa que ya no lo vamos a lograr o que simplemente no podemos hacerlo o que nunca vamos a poder. Simplemente el fracaso nos presenta a nosotros una oportunidad de aprendizaje y claro, una oportunidad de intentarlo otra vez. El doctor Ferreira continúa estudiando los diferentes temores. Temor a lo repentino, ¿verdad? La gente tiene inseguridad del futuro y el doctor Ferreira nos plantea eso y cómo en Cristo Jesús podemos tener una seguridad extraordinaria de lo que es futuro y lo que es tener paz y vivir en paz en Cristo Jesús. Me encantó el capítulo número 5 cuando Yeuri estudia el temor al futuro. Es increíble, mi gente, es increíble cómo la gente tiene una incertidumbre del futuro y cómo esto los atemoriza de manera estrepitosa. ¿Qué es lo que va a ocurrir mañana? Mira, es interesante, me gusta esta frase. El miedo eclipsa la felicidad presente. El miedo al futuro eclipsa la felicidad presente. Y tiene razón Yeuri cuando escribe esto. El miedo hacia el futuro eclipsa la felicidad presente porque no nos deja ver la bendición que tenemos hoy. Porque estamos preocupados por lo que va a pasar mañana. Y qué es lo que va a ocurrir mañana. Y qué es lo que va a pasar pasado mañana. Y esa preocupación tan grande no nos deja ver las bendiciones que tenemos en el presente. Mira. Me gusta leer esta cita porque no tienen desperdicio. Por eso te la estoy leyendo. Quiero inspirarte a leerlo. Es una aventura extraordinaria leer este libro. Dice acá, ¿en algún momento te has sentido que la incertidumbre destruye tu felicidad? Dice el autor. Si respondes afirmativamente, te invito a que mientras lees este capítulo, mire más allá de tus miedos, para que descubras que existen razones válidas para ver el futuro con fe, valor y optimismo. Mira, óyeme, ver el futuro con fe, valor y optimismo no es nada fácil. Y aquí Yeuri nos plantea en este capítulo número 5 cómo hacer eso, cómo ver el futuro con fe y con optimismo. Luego, en el capítulo número 6, habla de un temor muy común y de un temor muy doloroso, que es el temor a la soledad. Hay mucha gente adulta que sufre de este temor, pero no solamente gente adulta, mucha gente joven sufre del temor a la soledad. Por eso la gente anda buscando aprobación, porque a veces tiene miedo a quedarse sola. Oye, y qué terrible ha sido este asunto de la soledad con esta realidad del COVID. Una realidad que nos ha golpeado a todos. Esta realidad del virus nos ha golpeado a todos. Sin embargo, el autor nos plantea la solución bíblica del temor a la soledad. Mira, voy a leer para ti lo siguiente. De acuerdo, más de la mitad de los adultos estadounidenses afirmó que nadie los conoce realmente. Y un 46% dijo que en más de un momento de su vida se han sentido profundamente solos. Óyeme, la soledad, el miedo, el temor a la soledad es una epidemia. Es una epidemia mundial. Óyeme, más de la mitad de las personas adultas en un estudio que plantea aquí Yeuri Ferreira en su libro, más de la mitad de los adultos en los Estados Unidos planteó que se ha sentido solo. ¿Y cuál es la solución bíblica para este temor a la soledad? ¿Cuál es la solución bíblica? Oh, mi querido hermano, Dios nos dice de manera expresa y de manera clara que no estamos solos, porque Él está con nosotros. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice la palabra de Dios. Y ahora, mira qué interesante. El autor continúa planteando el temor a la enfermedad, temor a estar enfermo. Y es interesante, hay mucha gente que vive esto tan al extremo que son personas que están enfermas por sus pensamientos. Mira, el autor narra una anécdota interesante de un hombre
que fue colocado preso y que al ser colocado preso le vendaron los ojos y este vendarle los ojos, de repente comenzaron a hacer un experimento en donde le cortaban, supuestamente le decían al hombre que le cortaban y le colocaban un hierro frío. Y es interesante cómo el efecto mental de aquel hombre que estaba preso de repente creyó que sí era cierto que le estaban haciendo daño. Y su pulso comenzaba a cambiar y él comenzaba a sentir como si realmente estuviera siendo herido por algún objeto filoso. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a la enfermedad. Y la mayoría de las enfermedades comienzan en la mente, comienzan en nuestra actitud. Sin embargo, Dios es un Dios que quiere darnos salud. Aquí el autor nos plantea los 8 remedios naturales para vivir una vida sana. Temor a la muerte. Si hay un temor terrible, es a la muerte, a morir. Muchos de los seres humanos tenemos miedo a morir. Claro, no fuimos creados para morir y nadie quiere morir. Yo no quiero morir. Pero es interesante cómo la gente vive con un miedo terrible a morir. Un miedo terrible pensando en la muerte, qué es lo que va a pasar. Pero el autor nos plantea en su libro cuál es la verdad sobre la muerte, de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuál es realmente la esperanza maravillosa del ser humano de vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que va a pasar con aquellas personas que mueren en Cristo? ¿Y qué es lo que va a pasar con aquellas personas cuando Cristo venga? ¿Qué es lo que va a pasar con la muerte? ¿Te das cuenta? Es un viaje extraordinario que estudia los principales temores del ser humano y lo enfrenta con la Biblia. Mira, es interesante porque la fe que vence el temor es una fe que acepta a Dios, es una fe que entra en relación con Dios y es una fe que confía de manera plena y total a ese Dios todopoderoso. Más de 365 ocasiones Dios le dice al ser humano: no temas. Pero qué terrible. ¿Sabes una cosa? El origen del miedo, el origen del temor, viene con el pecado. ¿Te acuerdas con Adán y Eva? Y nos lo plantea el autor en su libro. El origen del pecado da como resultado el temor. ¿Te acuerdas cuando Adán y Eva pecaron? Dice la Escritura que Dios llegó buscando a Adán y a Eva y de repente Adán dijo: tuve miedo y me escondí. Oh, mi querido hermano y amigo, sentir temor, miedo, se ha convertido en una defensa del cuerpo contra el propio pecado. Sin embargo, también es resultado del pecado y puede no dejarte disfrutar la vida. Por eso, en este libro tan bonito, tan extraordinario, el doctor Ferreira nos conduce por un viaje, una aventura maravillosa para vivir sin temor. Vive sin temor. Yo quiero animarte. Esto es un libro de fácil lectura. Creo que tú lo puedes leer en algunas horas. Tiene 128 páginas. Así que es un libro que se puede leer fácilmente en unas 2-3 horas. También tiene una serie de estudios bíblicos al final. Y yo quiero recomendarte a que lo leas. Si ya tú lo leíste, por favor, déjame tus comentarios allí en la casilla de los comentarios para yo leerlos. Y si tienes algún libro en mente que leíste, que te gustaría que yo le hiciera una reseña aquí, por favor, colócamelo en los comentarios también. Mira, disfruta esta maravillosa aventura con este libro, Vive sin temor. Compártelo también con alguien que tú sepas que a lo mejor está atemorizado, para que también entre en este viaje maravilloso, en esta aventura extraordinaria de vivir sin temor. Vive sin temor. Puede ser más que el título de un librito. Vive sin temor puede convertirse en un lema de vida. Dios te bendiga muchísimo. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima reseña. Chao, chao.